y formal, porque la Junta de Coordinación Política es la que está establecida en la ley, tiene la relación con el titular del órgano superior de fiscalización. Entonces yo como presidente pues tengo necesariamente que tener trato con él para muchas cosas que los diputados quieren, que él quiere, entonces se hacen facilitaciones para que el trabajo de coordinación entre todos pueda fluir y se pueda hacer de la mejor manera, como ha venido ocurriendo. Todas las facilidades se dieron, y donde hubo irregularidades, donde hubo cosas que no les han gustado a los diputados, no nada más las han hecho del señalamiento mediático, algunas nada más se han quedado ahí, por lo cual me da sospecha, pero otros sí lo han hecho claramente. Por ejemplo, en la comisión segundo inspector, en la tercera inspectora, los presidentes han dirigido escritos aclarando cosas, se han reunido con él, han tenido reuniones en el OSFE. Si es que esta cosa, yo te diría, ¿cuántas reuniones han tenido los diputados con los miembros del gabinete del Ejecutivo en materia de educación? Cada problema que hay en el sector educativo que rebota al ámbito del Poder Legislativo, el secretario de Educación los recibe para tratar los asuntos. Cada problema de seguridad pública, tanto el anterior secretario como el actual, el fiscal del Estado, todos reciben a los diputados, tanto como miembros formales de la comisión, como de manera individual. Yo no conozco ninguna queja de algún diputado que a mí me diga, oye, es que tal secretario no me recibe para atender o hacer tal gestión. Eso es totalmente falso. Ha habido una actitud imparcial de recibir y de tener un diálogo respetuoso con el Poder Ejecutivo, cosa que, reitero, no ocurría antes, y no lo estoy diciendo como simplemente por hacer llamados al pasado, pero hoy precisamente los que más se quejan mediáticamente de eso, y no documentalmente, son precisamente los que antes instrumentaban esas políticas de rechazo, de parcialidad, de solo favorecer. Hoy mismo tú lo escuchas el diputado Manuel Andrade cuando dice que los diputados, los delegados federales deben irse porque no atienden al PRI, porque no responden a los intereses del PRI, que andan nada más chichiguando al Ejecutivo y que andan atendiendo a todo mundo, como si esa no fuera su responsabilidad. Por favor, eso es una confesión de parte. Decir que los funcionarios públicos solo tienen que atender a los priistas es una falta de respeto a la ciudadanía, pero también es una falta de respeto a los propios delegados federales que están obligados por ley y por las reglas de operación a tener una relación interinstitucional con los poderes ejecutivos de las entidades federativas y con los ayuntamientos, porque los recursos bajan muchos de la federación y se tienen que instrumentar de manera coordinada con el Estado y los municipios. Entonces, ¿de qué otra manera un delegado tiene que tener una escopeta y una lanza y su armadura para estarse peleando con los gobernadores? De esa manera no atenderíamos a la población. Es una visión retrógrada de la política y de la administración. José Antonio, José del Carmen López Carrera, ¿para ti ha cumplido? Mira, yo hago la evaluación y lo comparo con lo que veníamos, que es la única forma con la que puedes comparar las cosas. Hoy están observadas como nunca un volumen importantísimo sobre el ejercicio de los recursos. Lo que prueba es que los señores y el señor como titular de ese órgano independiente hicieron un trabajo respetable. Nosotros de lo que hemos podido revisar, hoy se sabe todas esas observaciones de irregularidades cometidas por ayuntamientos y por el Poder Legislativo, Ejecutivo, y se le hicieron observaciones hasta el Poder Legislativo en cuestiones de manejo administrativo de cosas que no están bien solventadas por los diputados, como por ejemplo que se nos entregan vales de gasolina y pues los diputados pues lo comprobamos firmando un recibo, y eso lo observó el OSFE, porque el OSFE dice tiene que entregar los tickets, los vales donde compraste efectivamente la gasolina y no la fuiste, como muchos hacen, que lo cambien por dinero. Entonces fuimos observados en muchas cosas, lo cual habla de una total independencia de este órgano. Y esto no ha sido fácil, Emanuel, porque culturalmente los empleados que se encontraron ahí estaban acostumbrados a un viejo esquema, y ha sido todo una labor de trabajo, de ir limpiando, de ir sacando a los malos elementos, metiendo nuevos. No quiere decir que los nuevos que entran tampoco están seducidos por cometer actos de corrupción o irregularidades, pues todos son humanos y todos pueden caer en esa situación, pero yo creo que se ha avanzado mucho en esa parte de ser más independientes y de hacer, y lo reflejan las observaciones. ¿Es más independiente pero no completamente independiente?
Bueno, yo quiero decir que finalmente es un titular que es elegido por el Congreso, por 2/3 partes de los integrantes del Congreso, y a partir de que es elegido, pues si bien forma parte del Poder Legislativo, debo decirte que no depende de su trabajo, de lo que nosotros le ordenemos, porque así está concebida la actuación del órgano superior de fiscalización. Yo sí creo que hay una independencia total, puede hacer su trabajo con absoluta libertad, y qué bueno que así sea, porque lo que veíamos antes era que si bien tenían esas facultades constitucionales, pues todo lo acordaban en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Gobierno. Tú lo sabes perfectamente bien, todo lo que denunciábamos, nunca se observaban las irregularidades, iban las cuentas públicas totalmente limpias, y solo se iban en contra de los opositores. Hoy en día, lo que vemos en la relación con el Congreso es que, por ejemplo, en estos empréstitos que se aprobaron por 2/3 partes, se aprobaron para todos los partidos, y había voces que decían, oye, que al Comalcalco de Morena no hay que aprobárselo. No, espérate, no. Son empréstitos del país para todos los municipios, todos tienen el derecho, todos tienen la necesidad, y hicimos un acuerdo generalizado y lo aprobamos entre todos, porque hay un cambio de cultura, un cambio de visión en la propia relación con el Ejecutivo y en la propia manera de interrelacionarnos con los diputados. Pues me parece que el OCE ha cumplido su responsabilidad. Por supuesto que seguramente habrá cosas que reformar, que seguir evolucionando en materia de fortalecimiento de las actividades de la fiscalización, y algo muy importante que hay que mencionar, Emanuel, se acaba de hacer una reforma a la Constitución Federal, se dotan de mayores dientes, por decirlo de una manera gráfica, de mayores facultades, prerrogativas a estas entidades de fiscalización superior, para hacer la fiscalización mucho más efectiva, mucho más ágil. Ahora podrán auditar en tiempo real, podrán meterse a las obras en proceso y no a las obras finiquitadas o un año después, podrán auditar licitaciones, se podrán meter de una manera más directa, y eso lo celebramos, porque le va a hacer al órgano superior de fiscalización, lo va a fortalecer de una manera tal que ahora todo el mundo tendrá que estar muy cuidadoso de los procesos administrativos donde se ejercen recursos públicos por parte de los funcionarios, y esto será evolutivo. Eso, como todo, va avanzando la cultura de la fiscalización, la preparación y capacitación de los funcionarios, y ahí tenemos que apoyar en las reformas a las leyes para fortalecer esta institución y no estar en la idea de controlarla, de estarle sugiriendo cosas y que no haga esto y que no haga lo otro. Hay que lograr que sea un órgano profesional y técnico, y hay que dejarlo hacer su trabajo para que rinda resultados. Finalmente, José Antonio de la Vega, el diputado José Manuel Izárraga hace señalamientos precisos en torno al OSFE. Dice que por dignidad, principio y vergüenza el fiscal superior debería renunciar al cargo. Según el legislador del PEDEM, el cambio en el OSFE salió peor, toda vez que López Carrera sigue cometiendo los mismos errores que el anterior fiscal Francisco Rullán Silva. Vamos a escucharlo. Yo no llamaría a comparecer al fiscal López Carrera. Yo diría que si tuvieran dignidad, tuvieran principios, tuvieran vergüenza, que renunciaran, porque es una cochinada del órgano superior de fiscalización. Oiga, finalmente ya le toca en cambio en marzo, ¿no debería buscar la reelección entonces el fiscal? Pues claro que no debería buscar la reelección, si es que realmente salió peor el remedio que la enfermedad, o como peor que Rullán, peor que Paco Rullán. ¿Cuál tiene mejor calificación, Rullán o este? Pues yo creo que el que está actualmente por un pedacito le gana, no es por mucho. Lizárraga criticó que el OSFE no haya presentado a la fecha ninguna denuncia contra el exalcalde de Macuspana, Víctor González Valerio, pese a las irregularidades que se documentaron en su administración, y afirmó que el órgano superior protege al exedil de extracción perredista. Incluso ventiló que a González Valerio lo han visto entrar al ente fiscalizador. ¿Qué puedes decir al respecto, José Antonio? Bueno, los señalamientos que hace son juicios de valor político, en el afán de cuestionarlo mediáticamente. Lo segundo que señala, pues es que no conoce cómo se hace el proceso de calificación. El titular del OSFE presentó el 1 de agosto el informe de resultados, y ahí vienen contenidos los pliegos de cargos y las acciones resarcitorias y demás irregularidades que haya encontrado en el proceso de evaluación y de fiscalización. ¿Hay denuncias entonces contra González Valerio presentadas? No. Voy a explicar lo que desconozco.
lo explico para el conocimiento del auditorio y para él también. A partir del 1 de agosto, la cancha de la pelota, o sea, la pelota está en la cancha del Congreso, de los diputados, de las comisiones inspectoras. Del 1 de agosto hasta que se califiquen las cuentas públicas, los diputados vamos a evaluar el trabajo del informe de resultados del OCDE, como lo señala la Constitución y la ley orgánica. Y a partir de que se califique la cuenta pública, entonces, donde nosotros no podemos maquillar cuentas, Emanuel, eso es muy importante decirlo para el conocimiento de los ciudadanos, porque se tiene la idea que los diputados pueden modificar la actuación del OCDE. No la podemos modificar por ley. Solo vamos a hacer una calificación, y si me permite decir, además de que podemos supervisar, evaluar el trabajo del OCDE, que eso lo hemos hecho tanto a nivel documental como a nivel de las obras físicas, nosotros vamos a hacer una calificación de aprobación o reprobación del dictamen, pero los contenidos de la fiscalización que hizo el OCDE no los podemos modificar, porque no está dentro de nuestras facultades. Eso se nos quitó hace muchos años cuando se crearon estos órganos independientes. Y a partir de que se califique la cuenta pública, entonces ya no es el ayuntamiento como ente público directamente el responsable de solventar las irregularidades que observó durante el proceso de fiscalización, sino directamente los funcionarios señalados responsables, llámese alcalde, llámese tesorero, llámese director de obras públicas del ayuntamiento, del Poder Ejecutivo, los funcionarios que hayan sido los responsables de las irregularidades señaladas. Y eso será a partir de que nosotros hayamos calificado la cuenta pública. En diciembre, en enero, los funcionarios tendrán que ser citados. ¿A qué? Al proceso de solventación de esas irregularidades. Entonces ahí el alcalde que le quieran poner nombre, Valerio, por ejemplo, que es el que señala Lizárraga, tendrá que acudir al OCDE con sus funcionarios. Si es directamente señalado el director de obras públicas, acudirá el director de obras públicas. Si es directamente el alcalde, lo tendrán que hacer los que señalen. Serán citados y tendrán que presentar las aclaraciones pertinentes, el proceso de solventación, si les falta documentación, si les falta dinero, si les falta... Bueno, todo eso lo tendrán que hacer posterior a la calificación, no antes, porque así está señalado el proceso. ¿Y si no solventan es cuando ya se procede penalmente? Entonces, cuando ya considere el OCDE que no, es cuando ya tiene los elementos para decir, bueno, aquí ya hay gato encerrado, ya no me pudo demostrar las irregularidades, ya no las solventó, entonces el OCDE tiene la obligación de presentar las denuncias que son de diversa naturaleza. Algunas son de carácter administrativo, no hay daño patrimonial a la hacienda pública del Estado o del municipio, y entonces procede con una cuestión de orden administrativo que puede conllevar a sanciones en la Contraloría desde el punto de vista de inhabilitación de funcionarios por 1 año, por 5 años, pueden señalar una serie de cuestiones que solventan, de las que no solventaron, perdón. Y cuando se considera que hay un daño patrimonial cuantificable en dinero, se le dice, pagas o te denuncio. Y entonces si el funcionario dice, bueno, yo lo voy a pagar, entonces se le han hecho créditos fiscales, porque hay veces que son montos que son responsables de un desvío de 2 millones de pesos y pues no los tienen. Entonces se tiene que hacer créditos fiscales, así se hace también en la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de Hacienda y aquí en el Estado, y pagan durante 2 años, 1 año, 3 años en mensualidades el monto observado. Ahí están muchos créditos fiscales de exfuncionarios, de exalcaldes que pagan esas cantidades. Cuando no lo puede pagar porque dice que no, que etcétera, o se huye, entonces se procede por una denuncia al Ministerio Público por daño patrimonial, por fraude al Estado, por las condiciones que considere de acuerdo a la irregularidad cometida. Entonces, ese proceso de lo que señala el diputado Lizárraga, eso será a partir de la calificación, para ver qué es lo que queda, porque hay que señalar otra cosa también que es muy importante, y lo saben los diputados. Ahorita encontramos irregularidades, pero desde el momento, por ejemplo, de la supervisión física de una obra que se hizo en el mes de mayo, y él nos entrega el informe en junio, de mayo a agosto, cuando entrega el informe, en ese momento ya los entes de los municipios solventaron esa irregularidad. Entonces, cuando fuimos a hacer la revisión, decía la observación del OCDE, aquí esta carretera no se pavimentó, y cuando llegamos ahora en septiembre, en octubre,
ya estaba pavimentada. Entonces los mismos del OSFE, los mismos de Obras Públicas dicen, es que la pavimentamos 2 meses después de la observación del OSFE, ya quedó solventada la irregularidad. Entonces ese proceso es permanente hasta llegar al final de que cuando ya termina y no se solventa, es cuando puede proceder penalmente o administrativamente en contra de los funcionarios responsables de cualquier orden judicial, legislativo o ejecutivo. José Antonio, ¿es ignorancia del diputado Lizárraga? Pues es que pues a veces hay por desconocimiento, no quiero decir que lo hagan necesariamente de mala fe, aunque pues él es de ahí de Macuspana, y entonces lo que hay que darle seguimiento, y ahí sí yo lo invito a él, a que una vez concluida la calificación, le dé seguimiento puntual al proceso de observaciones de la cuenta pública que sea, para que el OSFE cumpla con su responsabilidad de resarcimiento y de garantizar que no se cometa finalmente un daño patrimonial. Esto es un tema complicado, es un tema técnico, hay que conocer la ley de fiscalización a fondo, la Constitución Federal, la ley orgánica del Congreso en su integralidad, para poder conocer los pasos que tiene que dar el OSFE, la participación de las inspectoras, la participación de los diputados en el Pleno. Pero yo en términos generales te diría, Manuel, que todos los diputados que han solicitado información, que han hecho las quejas, se les ha atendido, y el titular del OSFE siempre ha estado muy atento a cualquier solicitud de los diputados y de las inspectoras en este trabajo que hemos hecho de manera conjunta todos. José Antonio de la Vega, agradezco estos minutos, te saludo. No, pues a las órdenes, Manuel. Un saludo a todo el auditorio de Telereportaje. Gracias, buenos días. Hasta luego. El diputado José Antonio de la Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política, sobre todos estos señalamientos en contra del fiscal del órgano superior de fiscalización del Estado. Y bueno, pues ahí fijando postura, hablando ampliamente sobre el papel que juega, el trabajo que ha hecho José del Carmen López Carrera. 8 de la mañana, 33 minutos. La paella de Mamá Leti.